Buenas noches. Hoy vamos a desarrollar la sesión correspondiente al proceso de negociación comercial, los contratos internacionales, respecto al curso de operaciones de comercio exterior. Bien, entonces vamos a iniciar a tener una idea sobre la negociación. ¿Por qué vamos a hablar de la negociación respecto en este curso? Porque como tenemos entendido que operaciones de comercio exterior tiene muchos tratos y tiene relación con la compra-venta internacional, con todo tipo de negociaciones internacionales, y justamente nuestro país es el que controla por medio de una norma mediante todo los ingresos y egresos de mercadería que vienen del extranjero. Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Por qué? ¿Qué es la negociación? Cuando decimos la negociación, vamos a leer acá que es una institución que persigue establecer una relación más deseable para ambas partes. Siempre una negociación tiene que tener dos posiciones diferentes. ¿Por qué se dice que una negociación tiene dos posiciones diferentes? Porque no tendría sentido que una negociación solamente ambos estén de acuerdo, ya no sería negociación. La negociación siempre ambos tienen posiciones diferentes y justamente eso es lo que se va a negociar, ¿no? Y esa negociación se va a realizar a través de ¿qué? A través de intercambio, el trueque y compromiso de derechos, sean estos legales y económicos. Esos intercambios que se van a realizar, esos trueques, ya no se da ahora mucho el trueque, ¿no? Pero antiguamente el trueque era característico de todo tipo de negociación comercial. El compromiso de derechos, siempre y cuando vamos a ceder derechos de una u otra parte, de repente tiene derechos que le asisten y lo pueden transferir sin necesidad de que sean bienes o servicios. Y cuando decimos sean estos legales, ¿cuáles serían acá los legales y cuáles serían los económicos? Los derechos, por ejemplo, pueden ser parte de una negociación y solamente tener efectos legales. Por decir, yo soy propietario de una cierta cantidad de derechos en un área de terreno, el 30% de mis derechos lo quiero ceder a alguien, correcto, se hace mediante un efecto legal, mediante un contrato X, ¿no? Pero si yo quiero hacer una negociación sobre términos económicos, de repente vamos a hacer un tipo de negociación, una compraventa, o vayamos al punto, una compraventa internacional. Una compraventa internacional, ¿qué se va a negociar? El intercambio de bienes, ¿no? La compra y venta, por una parte va a ser el importador y de la otra parte va a ser el exportador. ¿Y sobre qué van a negociar? Sobre la venta de un determinado bien, ¿no es así? Y ese bien es valorado, económicamente se le da un valor. Ahí van a participar ¿quiénes? Va a participar el comprador y va a participar el vendedor. Y si lo transferimos a la compra-venta internacional, se va a llamar exportador, el que vende el servicio, e importador, el que va a comprar la materia o en este caso el bien. Pero se supone que cuando estamos en el ejemplo de la compra-venta internacional, se supone que cuando va a haber una compra-venta internacional, las partes, tanto el comprador como el vendedor, van a efectuar la venta o van a efectuar el negocio de un momento a otro, así. Primero tiene que haber una negociación. Cuando ustedes, por ejemplo, háganse la idea, quieren adquirir un bien o un conjunto de bienes de una empresa, una persona jurídica internacional, porque estamos hablando de compra-venta internacional, ¿qué va a pasar? Lo primero que van a hacer es contactar, ¿no es así? Y después de contactar van a negociar los puntos. Van a llevar ustedes sus cartas bajo la manga para decir hasta qué punto pueden pagar. Y la empresa que vende también va a tener su negociador y va a decir hasta qué punto les puede rebajar. Entonces, esos son los tipos de negociación. Por eso dice que es una institución que persigue establecer una relación más deseable para ambas partes. ¿Por qué deseable? Porque se supone que ambos tienen que ganar. El que vende tiene que ganar y el que va a comprar también tiene que ganar. ¿Tiene que ganar en qué forma? En que va a conseguir de repente el objetivo para el que se había trazado. Es decir, por decir, yo
le digo a mi negociador que va a ir al extranjero a comprar, a sentarse bajo la mesa, a negociar los productos que voy a traer, que solamente voy a pagar, por ejemplo, hasta $650 cada uno. Y de repente el vendedor allá tiene la posición, va a decir, no, mi producto, a su negociador le da la instrucción, mi producto se va a vender máximo hasta $670, más abajo no. Y esos $10, ¿quién los paga? Entonces ahí entran los negociadores. Como es el curso de operaciones de comercio interior, de repente va a decir, ah ya, lo jugamos con los psicoters, ¿no? Con los psicoters, que lo vamos a ver más adelante en otras sesiones. Con eso lo vamos a tratar de nivelar. De repente ya no te dejo dentro en el muelle, sino te dejo dentro fuera de borda o en la línea o de repente en el propio almacén del barco. ¿Por qué? Porque el comprador, o en este caso el importador, va a decir, no, está bien, me haces una rebaja 6 a 6.50 que yo tengo para pagar, pero yo saco la mercadería desde adentro del almacén del barco. ¿Por qué? Porque yo tengo mis plumas, tengo mi maquinaria en el Perú, por decir en el Callao. Y el vendedor va a decir, ah ya, bueno, si es así, te puedo rebajar hasta ese punto. ¿Ve? O sea, todo eso, tipo de negociación, pero eso se verá más en. ¿Y cuál es el objetivo que tendría que ser la negociación? Los objetivos, en primer lugar, acá podemos, hay otros objetivos, lograr un nuevo orden de relaciones donde antes no existía. Claro, antes de repente de entablar una conversación o una negociación previa, antes de efectuarse el contrato de compraventa internacional, estos dos personajes ¿existían o no existían? No existían, ¿no? No existían. Por lo tanto, cuando se conocen para realizar la negociación, es que recién entablan relaciones, ¿no? Entablan relaciones, y relaciones comerciales, es decir, una negociación. Ahora, el otro objetivo tendría que ser modificar un conjunto de relaciones existentes por otras más convenientes para una de las partes o para ambas. Este es el segundo punto. Podría decirse que en el caso de que ya existe un contrato, que anteriormente las empresas hayan tenido un tipo de negociación, al año siguiente, a lo mejor el importador dice, bueno, yo soy su cliente permanente, voy a tratar de a ver si este año modificamos el contrato. El año pasado me vendieron los productos a 6.70. A ver, como soy su cliente permanente y además la materia prima para fabricar esos productos a nivel internacional ha bajado, entonces voy a tratar de a ver, vamos a su negociador, le va a decir, trata de que te dejen a 6.40, pues, trata de que te dejen a 6.30. Entonces, pero la negociación o el contrato se puede modificar en forma unilateral. No, un contrato, siempre tengan presente, un contrato jamás se hace, se modifica, ¿me entienden? En forma, o se regula o se cambia en forma unilateral. Tiene que ser ambas partes. Por decir, si firmaron un contrato para una compra-venta de cierta cantidad de dinero, una de las partes va a decir, yo no puedo pagar, me voy a rebajar de 500 a 450, no se puede. ¿Por qué? Porque el contrato está firmado. Solamente podrían modificarlo si ambas partes se ponen de acuerdo. Un contrato jamás se modifica por una de las partes, tiene que ser los dos, porque si no, por eso se dice, ¿no han escuchado el lema que dice, el contrato es ley entre las partes? El contrato no se modifica por una de las partes, por ambas partes cuando se ponen de acuerdo. Entonces, ahí está claro, ¿no? Ahora aquí ya hemos hablado de una revisión que es la negociación, entonces ahora veremos, ¿y qué es la negociación internacional? Aquí la negociación internacional interviene partes de diferentes países, para empezar. Por eso se llama negociación internacional, enfocándose en empresas que buscan acuerdos de comercialización de bienes y servicios en países distintos al del proveedor del bien o servicio. Es decir, en una negociación internacional siempre participan empresas de un país con otro país, o de un país con varios países, o de varios países también con un conjunto de países. Puede ser del mismo continente o de diferentes continentes. Esa es la negociación internacional. Y hay que
tener en cuenta, dice que entre estos acuerdos se pueden nombrar compraventa internacional, acuerdo con un intermediario o alianza estratégica. O sea, dentro de la negociación internacional hay tres aspectos, tres formas de negociar. Mediante la compraventa internacional, que es el ejemplo primigenio que ya les había dado, por decir, una persona jurídica del Perú realiza un contrato de compra-venta internacional con una persona jurídica de un país extranjero, sea asiático, por decir, un país de Taiwán. Eso se llama compra-venta internacional. El importador, que sea el de nuestro país, la persona jurídica que se encuentra en nuestro país, y el exportador, que sea la persona jurídica o la empresa que se encuentra instalada en Taiwán. ¿Correcto? El importador quiere adquirir, por decir, 5.000 productos tecnológicos de Taiwán, y la empresa es la que va a vender. ¿Cuánto está valorizado? Eso lo acordarán durante la negociación. Entonces, está dentro de la línea de lo que se llama compraventa internacional. Ahora, la otra forma también que entra a la negociación internacional es el acuerdo con intermediario. Da el caso que empresas para el contrato de compra-venta internacional también no participan directamente los mismos representantes de dichas personas jurídicas o empresas. Nombran un intermediario. Hay empresas tan grandes en el mundo que en la vida se van a sentar con los representantes de dichas empresas a negociar con los importadores. Mayormente los importadores sí van, pero tienen que negociar mayormente los importadores con el representante. En cada país o en cada zona encuentra un representante y con ellos negocian. Es algo parecido a la compraventa, pero el representante es el intermediario. Es una tercera persona, no es la persona en forma directa. Y si se llega a un acuerdo, bueno, suscribirá con el representante, porque el representante tiene todos los poderes para realizar la negociación de la compraventa. Y como el último detalle se llama alianza estratégica. ¿Y qué es la alianza estratégica? En la negociación internacional. Por decir, en el Perú existe una empresa, una persona jurídica que no está en la capacidad de poder adquirir productos de una empresa tan grande del extranjero y necesita asociarse con otra empresa, puede ser peruana, otra también, para reunir el poder adquisitivo y también los conocimientos, porque la otra empresa también la otra empresa peruana sí tiene los conocimientos y ya en varias oportunidades ha importado sus productos. Entonces se une con esa empresa. O también da el caso que esa empresa peruana tenga conocidos también en Chile, otra empresa chilena. Entonces, entre las dos empresas se unen y forman una alianza estratégica para importar productos de Europa. Y esos productos con esa empresa multinacional europea hacen el trato con estas dos empresas y envían los productos. Y acá se reparten los dos. Eso se llama alianza estratégica. Es otra modalidad. O sea, en realidad, en la negociación internacional participa puede participar en la modalidad de la compraventa internacional, o en la modalidad del acuerdo por intermediario, o en la modalidad de alianza estratégica. Depende de las condiciones también. Existen muchos factores. Factor económico, factores de conocimientos, factores tecnológicos, factores de personal inclusive, etcétera. Entonces, está claro sobre la negociación internacional, ¿no? Entonces, continuamos. En este tipo de negociación, miren, vemos que las partes negocian sobre un marco legal distinto, y les explico por qué. Es decir, recurren a entes internacionales. En segundo lugar, las diferencias en el entorno económico son significativas, debiendo realizarse las negociaciones de forma simétrica. Les explico los dos. Cuando las dos personas jurídicas de diferentes países, pongamos el de Perú y el de Taiwán, por ejemplo, negocian, van a negociar sobre cada uno sobre marcos jurídicos distintos. ¿Y por qué marcos jurídicos distintos? Por decir, la empresa peruana tiene constituida su sociedad anónima, EIRL, SAC, etc.,
está debidamente inscrita en los registros públicos de nuestro país, ¿no es así? Y la empresa que sea de Taiwán, a lo mejor también en la categoría de persona jurídica, está sujeta a su normatividad de su país. Pero para realizar el contrato, se supone que ahí van a poner cláusulas en caso de incumplimiento, en caso de daños o sobre indemnización de daños y perjuicios. ¿A dónde acuden? ¿A la jurisdicción peruana o a la jurisdicción taiwanesa? La empresa peruana no va a querer someterse a la jurisdicción, a las leyes taiwanesas, ¿no es así? Porque va a decir, no, pues yo no voy a que me enjuicien allá. Y la taiwanesa jamás también va a decir, yo no me voy a someter a la legislación peruana, ¿no? Porque se supone que siempre tiene que haber una seguridad y una seguridad jurídica. La seguridad jurídica, que ustedes lo estudiaron en contratos, en instrucción de derecho, que la seguridad jurídica se supone que también debe haber una seguridad para el comprador y para el vendedor. Por ejemplo, si la empresa peruana le dice te voy a pagar en 3 partes, ¿cómo se asegura la otra que le va a pagar las demás partes? Entonces, ¿sabe a qué se someten? Hay entes internacionales. Siempre se señala, por decir, la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, también nuestro país está adherido. Y se supone que empresas multinacionales, empresas de diferentes países del mundo también se adhieren a esta Cámara. Entonces, cualquier problema que hubiese de una u otra parte, estas empresas son llamadas por la Cámara de Comercio Internacional, que su sede está en Europa, y lo somete a un arbitraje o a un proceso de conciliación. Y entonces tendrán que pagar, si por ejemplo, si un daño sin perjuicio, si no han cumplido con enviar la mercancía a tiempo, o la otra también dejó de pagar, tendrá que pagar de esa manera. ¿Ven? O sea, hay entes internacionales donde las empresas se someten a ese tipo de marco legal, ambas empresas. El otro punto, ¿por qué hablamos la negociación de manera asimétrica? Porque dice tomar en cuenta la diferencia entre las partes. ¿Por qué asimétrica? Porque se supone que, por ejemplo, hay empresas tan grandes que se van a beneficiar de repente más que la empresa pequeña. Pero realmente la empresa pequeña se va a perjudicar. Pongamos el ejemplo, una empresa muy grande, internacional, negocia con una empresa pequeña, un importador, y va a ir a comprar también sus productos. Es asimétrico, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa es enorme y la otra es pequeña. Va a haber, todo el mundo diría, no, pero la empresa grande se la va a comer, se la va a llevar con todo y es la que única va a obtener ganancias. No, la empresa pequeña también va a tener beneficios. Es la parte proporcional que puede comprar. Porque la empresa grande, si bien es cierto, maneja todo un aparato a nivel internacional con mucha economía, va a tener que negociar, ciertamente va a tener que ganar, porque ¿qué empresa nos vendes para perder? Pero la empresa pequeña también va a ganar en la parte proporcional que va a comprar. ¿Está claro ahí? Claro. Porque la empresa no se va a comprar todo el producto que tiene la empresa grande. Comprará una parte proporcional del producto que tiene la empresa grande, y en ese aspecto la empresa pequeña también va a ganar. Porque ¿qué empresa pequeña también, por más empresa que fuese, qué empresa va a ir a negociar para perder? Va a haber una ganancia de todas maneras. De todas maneras, es como los TLCs que hay entre, por ejemplo, Perú y Estados Unidos. Dicen, no, el TLC firmado, el Tratado de Comercio Internacional firmado entre Perú y tal país, no nos favorece. Ciertamente no favorece, pero en la mayoría de los aspectos sí favorece. Hay otros que de repente no va a favorecer, pero siempre, todo acuerdo comercial siempre hay una ganancia. Porque ¿qué sentido tendría que solamente firmemos o negociemos para perder? Mejor no hacer nada. Entonces siempre hay un margen de ganancia. Igual, por eso se llama negociación de manera simétrica. Y por último, las diferencias en el entorno comercial que vienen a modificar la negociación en 3 áreas. En una negociación, primero se hace una toma de contacto, ¿no es así? Cuando uno quiere negociar con una empresa internacional, lo primero que hace es buscar contacto. ¿Cómo contactarme con esa empresa? Luego, adaptarme a esas propuestas.
porque la empresa grande o lo que tiene en su página web va a irradiar o lo tiene ahí en su página, va a decir, los productos cuestan tanto, 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 entonces yo voy a ver, ¿está al alcance de mi bolsillo? ¿Puedo adaptar esas propuestas que me está proponiendo? Y después viene el margen de la negociación. En la negociación es donde voy a jugar, donde se dice, pues voy a tratar en lo posible de que se me haga una rebaja, y si no voy a jugar también con los psicoterras, para que con eso pueda compensar lo que la otra empresa aparentemente también me va a rebajar. La negociación tiene mucho que ver, es muy importante antes de efectuar una compra. ¿Qué principio se debe seguir en una negociación internacional? El primer principio es el enfoque debe ser de ganador-ganador, sea de la posición del vendedor o sea de la posición del comprador. Debe haber ganador-ganador. Porque ¿cuál sería el fin si el comprador, o sea, en este caso el importador, ya va con la tendencia, no creo que me va a rebajar, mejor no vaya a negociar? Tiene que ir con una posición también que va a ganar. No es que no va a pagar, no es que va a tratar de que el negocio prácticamente sea a todo su favor, pero debe haber unos grados de que va a conseguir. Y en la otra parte también. No es que tampoco le va a imponer si la venta es $1000 y ahí se cierra, no. De repente va a haber una rebaja prudencial hasta un punto máximo, pero de todas maneras va a ganar. Eso es el enfoque ganador-ganador. La segunda característica es conocer y aplicar el concepto de margen de maniobra de cada país. O sea, esto es decir, es la distancia entre la propuesta inicial, el límite mínimo que estamos dispuestos a dejar para llegar a un acuerdo. Esos márgenes, esos conceptos que se aplican, ¿hasta qué punto me pueden rebajar? ¿Hasta dónde puedo yo maniobrar con los psicoterros, por ejemplo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Lo puede efectuar la entrega en su almacén? No, porque le va a salir muy caro al señor importador. Entonces, ¿lo puedo dejar en el muelle? De repente sí, porque se reduce bastante el precio de cada producto de la mercadería. Entonces son los límites mínimos que podemos nosotros dar y para llegar a un acuerdo. O sea, es un negocio, es un tira y jale, una propuesta y una contrapropuesta, lo que será. El tercero es conocer qué diferencia existe entre negociación nacional e internacional. Pero eso es claro. Una negociación nacional se supone que es entre nuestros connacionales. Y la característica principal en una negociación nacional es que también se trata de una sola moneda, una sola norma jurídica. ¿Por qué? Se negocia en nacional, se negocia sobre el sol. Se negocia sobre el producto, sobre una norma jurídica. Y se negocia prácticamente entre los mismos peruanos, por decir. Pero una internacional es una diferencia abismal, porque en una negociación internacional vamos a negociar, inclusive vamos a tener que tener en cuenta hasta la costumbre para negociar. Hay países que no negocian a cualquier hora. Si se va a una Inglaterra, por decir, tendrá que tener en cuenta la hora del té a negociar, a sentarse a negociar, porque de repente en la mañana no le van a atender, no sé. Si se va a la China también va a tener que someterse a lo mejor en un lugar determinado, no sé, un tipo de comida diferente, a lo mejor el comportamiento de las personas que lo están vendiendo es diferente. Todo eso tiene que saber el negociador. Tener en cuenta los elementos culturales del país en que se negocia. Esto de aquí tiene relación con el C. ¿Por qué? A eso es lo que le decía. Por ejemplo, en Inglaterra, mayormente, los grandes acuerdos se llevan a la hora del té. Una costumbre muy usual que viene de siglos. Si se va a Malasia, a Singapur, muchas veces a lo mejor los vendedores o los dueños son religiosos, o van a tener que ir a un templo, o van a tener que realizar en un centro, en un lugar donde van a comer, o en fiesta, donde hay una reunión, donde hay no sé, van a tener. Entonces uno tiene que adecuarse a los aspectos culturales. Es igual que cuando vienen al Perú, a veces son tan receptivos que les ofrecen comida, todo, y nosotros no tienen esa costumbre.
Pero como vienen con esa idea, se indagan cómo se hacen los negocios, entonces van a tener que adaptarse. ¿Bien? Entonces, ¿cómo son los cambios? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las características en la negociación internacional? Acá en este cuadrito, por eso nos dice planificar la negociación y distinguir cada una de sus etapas. Primera etapa de la negociación es la apertura y toma de contacto. Es decir, la fase a seguir se designa un moderador. Toda empresa o toda persona jurídica que ya después tomó el contacto, muchas veces busca un moderador, un negociador. Porque a veces el representante o dueño de la empresa no sabe negociar. La cosa es fácil ir a sentarse al extranjero y negociar con una persona o con una empresa extranjera. Va a tener que buscar a un negociador. El segundo punto es el planteamiento, posiciones. Ahí el negociador va a exponer los problemas y las pretensiones deseadas. ¿Mi pretensión cuál es? Comprar ese producto. Esa es mi pretensión como importador. Y el vendedor también se va a sentar y va a proponer, va a plantear su posición. Va a decir, mi producto vale tanto. Entonces ahí se genera un problema. ¿Por qué? Porque primero el vendedor va a poner de repente un precio muy elevado, ¿no? Y el comprador no va a estar al alcance para pagar ese precio. Ahí es donde empieza el problema. Entonces empiezan las opciones. Se generan opciones, cada una de las partes ofrece sus argumentos, alternativas. En las alternativas está lo importante de la posición de cada uno. Yo pago, señor, 6.55. No, señor, yo voy a pagar, no, yo voy a vender máximo hasta 6.70. El margen de $15, no, pues ya no le puedo rebajar más porque sería perder. ¿Qué alternativa le toca entonces al negociador del importador, que es el que está carente del bolsillo de dinero? Dirá, pues ahí saque la última carta bajo la manga y dirá, está bien, señor, usted me ofrecía ese producto puesto en almacén, por decir, en el Callao, en mi agencia, ya no lo ponga en almacén. Usted me deja 6.50 como yo lo quiero, pero lo deja el producto en el muelle. ¿Hay una rebaja? ¿No? Entonces, ¿ven? Es lo último que le quedaba al importador. Entonces acá viene la fase de creación del acuerdo. Las partes buscan un acuerdo, buscan la opción más satisfactoria, es lo que estoy mencionando. Ah, buena idea, le dice el vendedor, el exportador. Vamos a reducir ese precio que cuesta del almacén hasta el muelle, entonces reducimos, de ahí jugamos, entonces ahí pues, creo que es satisfactorio su posición y estoy de acuerdo, entonces quedamos de acuerdo. Ya llegar a un acuerdo, el acuerdo está establecido y concluye, se firma el contrato. ¿Bien? Es una negociación, es un ejemplo de negociación en las etapas. Este cuadrito tiene está en... es un extracto de cómo se planifica una negociación y se distingue cada una de sus etapas, ¿no? Ahora, ¿cómo negociar con mercados exteriores? Cuando hablamos de negociar con mercados exteriores, estas negociaciones están centradas en una variedad de temas, siendo la de carácter comercial la más común. Es que el mercado exterior respecto a los negocios, lo comercial es lo más común. Y lo comercial es lo que más interesa tanto a los países como a las empresas. Porque ¿qué empresa no desea poner su producto en el extranjero? ¿No? Esa es la relación empresarial. Porque ¿cuál es el fin de cada empresa? Tener ingresos, ¿no? Ya sea a nivel nacional o sea a nivel internacional también. Entonces, por intermedio de que tanto más entonces el carácter comercial que es el más común en una empresa. Por eso se dice que la más habitual son las operaciones de compra-venta internacional. Es que el contrato de compra-venta internacional es el que más influye y es el que se caracteriza más dentro del contexto de la negociación internacional en los mercados exteriores. El contrato de compra-venta internacional es el más usual.
Porque aquí, en el contrato de compra-venta de los negocios internacionales, se ven los precios, las garantías, el lugar, el plazo de entrega, todo se establece en el contrato. Las condiciones de pago. Sin embargo, se negocia así mismo, dice, sobre términos de un acuerdo para la constitución de un vehículo, de una franquicia. O sea, al margen de la compra-venta internacional también se pueden incluir franquicias. Joint venture. Usted sabe que la franquicia, ¿no?, también es un contrato que está muy en boga, también ese tipo de franquicia a nivel internacional. El franquiciante, por ejemplo, otorga la marca, la entidad, la calidad, el producto muchas veces para el que franquiciado pueda establecer y pueda negociar y pueda también tener en un lugar determinado, por ejemplo en nuestro país, tales ejemplos, porque tenemos franquicia, ¿no?, por ejemplo, son franquicias, ¿no?, y esos franquicias han hecho contratos con el franquiciante. Y también, tanto el franquiciante como el franquiciado obtienen beneficios. Bueno, pero ese es otro tema ya. ¿Y cuáles son las características de la negociación internacional? Las características de la negociación internacional tenemos, se recomienda, dice que para que haya un buen resultado en la negociación, se deben reunir ciertas características, son básicas, puede haber mucho más, ¿no? Siempre toda negociación se debe llevar a cabo por etapas. Desde que se ingresa, desde que se inicia hasta su conclusión. Se tiene que tener en cuenta los objetivos que se va a conseguir. Siempre toda negociación, tanto del vendedor como del comprador, tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, el objetivo del comprador, del importador, es adquirir el bien al precio que él se ha fijado. Es un objetivo. Pero ¿cuál sería el objetivo del vendedor? Es poner en venta su producto al precio que él lo ha establecido. ¿No es así? Cada uno tiene su posición. El trabajo a realizar, el comportamiento, adaptarse en cada momento a la negociación, diferentes cambios que debe haber en los comportamientos de los negociadores. Por ejemplo, primero el toma de contacto, preparación, desarrollo, encuentro, propuestas e intercambio, y concluye. Esto es una de las características primeras de la negociación internacional. Debe existir un intercambio múltiple también en la negociación. ¿Por qué decimos que debe existir un intercambio múltiple? Porque en la negociación es un trueque, ¿o no? La negociación es un intercambio, un intercambio de los bienes, solamente que se paga ahora, donde una de las partes tiene a cambio de lo que sea de la otra. Por ejemplo, si yo tengo un bien y lo voy a transferir a la otra parte, la otra lo desea, ¿qué es lo que tiene que darme la otra? ¿No es dinero? Yo entregar mi bien, ¿no es así? A cambio de un dinero. Se configura idealmente de esta manera: si me otorga X, yo le doy Y. Es una fórmula. Entonces debemos tener en cuenta que la negociación es múltiple y no se centra en un solo aspecto. Uno puede negociar, por decir, yo voy a comprar un bien, pero lo puedo poder cubrir ese faltante de repente con el Incoterm, pues, ¿no le está mencionando? Debe existir interdependencia. ¿Cuándo se dice que debe existir interdependencia en una negociación? Es decir, las posiciones que adoptan durante la negociación una de las partes afectan a la otra, ¿correcto? Tal es así que las propuestas encima de la mesa de negociación deben tener en cuenta la maniobra, los movimientos de los oponentes y la predisposición que se llegue a un acuerdo. Es decir, cada negociador tiene su posición, cada negociación tiene su comportamiento. Esos negociadores, una y otra vez, avanzan y retroceden. Al final llegan a un acuerdo, porque cada uno tiene propuestas y esas propuestas se pueden limar, se puede llegar a un acuerdo. Ejemplo, dice, si yo ofrezco a Y un precio elevado, puede pedir a cambio ampliar el plazo de pago, ¿no es así? Recibir gratis servicio postventa, no participar en los gastos de promoción o hasta abandonar la negociación. Entonces, para continuar, es decir, podemos bajar los costos, alargar el plazo. El abandono sería un negativo para el negociador que ofrece su producto. Lo que el negociador tiene como mira, jamás debe abandonar una negociación. Jamás debe venir y decir, ¿sabe qué, señor? No pude negociar, perdimos. Es que para eso lo contratan. Las empresas lo contratan para adquirir el producto al más mínimo precio, pero que sea de calidad. Y el vendedor también va a contratar a su negociador, o tiene su negociador que va a decir, colócame el producto al máximo del precio.
Eso es lo que se trata del negocio. Por eso dice, la interdependencia existe entre ambos. Al final hay un punto intermedio donde sí van a acordar. La predisposición para llegar a un acuerdo. Lógico pues, todo negociador siempre va a llevar en mente al final hasta acá lo voy a bajar y sí voy a acordar con él. El otro sí creo que acuerda con mi propuesta que vamos a llevar de acuerdo. Es el espíritu del negociador. Y es que la medida avanza, la negociación se reduce a aspectos de menor valor. O sea, dejemos de lado los pequeños problemas que se pueden surgir en la negociación, pero buscar el fin es acordar. Por eso se dice la interactuación, la persuasión y la comunicación es importante. Cuando hablamos de comunicación con los demás, ¿qué tiene que ver en un negocio? Sí, porque el negociador va del vendedor y el negociador del comprador. Pero muchas veces el negociador del vendedor está acompañado de 1 o 2 personas. Igual también el negociador del comprador o importador está con 1 o 2 personas. Entonces, si la persona que está negociando al frente es dura, entonces yo agarro por el otro lado. ¿Y qué le parece, señor? ¿No le parece que estaría bien? ¿Qué dice usted, su compañero? Me parece que no, ustedes no van a perder. Entonces trata de conversar, comunicarse con los demás también. La creatividad para aumentar el valor de lo que se negocia. Se trata de recibir y dar para incrementar los recursos a repartir. Ejemplo, hemos cerrado los precios, correcto, ya. Pero también podemos discutir las decisiones del derecho de utilizar nuestras marcas. Este tema no se toca al negociar y creo que resultaría de sumo interés para nuestra empresa. Es decir, ya cerramos el negocio. Yo soy el importador, listo, vamos a adquirir los 550. Pero da el caso de que ese negocio ya está cerrado. Pero yo como importador, o sea, como comprador, digo, este señor no tiene representantes de su marca en el Perú. ¿Qué le parece, señor? Yo soy su representante a título gratuito por 6 meses en el Perú. ¿Le parece, sí o no? El vendedor va a decir, no está mal la idea, porque sería una forma de introducir nuestra marca en dicho país. A partir de los 6 meses adelante ya usted tiene de repente en los próximos contratos de compra-venta que realicemos se le va a hacer una rebaja potencial por la forma como nos están representando en nuestro país. ¿Ve? Entonces hay una creatividad para aumentar el valor de lo que yo negocio. Yo fui con una propuesta y vengo a traer otra posición más. ¿Ve? Todo ese aspecto entonces nos genera positividad. Ahora sí pasemos a este tema rápidamente, que esto es muy importante. Hablamos estamos hablando de qué es el contrato. Ustedes tienen una idea qué es un contrato, ¿no? En nuestra normatividad de Perú tenemos el Código Civil. Miren, el Código Civil, en el artículo 1351 de nuestro Código Civil, dice: el contrato es el acuerdo entre 2 o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Cuando hablamos del acuerdo, se supone que un contrato se puede realizar entre 2 o más personas. Por decir, A puede realizar un contrato con B, C y D. O también A, B y C pueden realizar un contrato con D, E y F. O sea, no hay límites. Hasta ahí está claro. Pero ¿cuál es el sentido para realizar un contrato? Para regular lo que recién se va a formalizar el contrato. O también para modificar, como hace un momento había dicho que el contrato solamente se modifica por acuerdo entre ambas partes, no es en forma unilateral, ¿eh? O extinguir. Por decir, el contrato se vence el 31 de julio del 2019, pero yo digo, ¿sabe qué, señor? Por decir, en un contrato de arrendamiento de un inquilino y un arrendatario, 1, 2, 3, 4 meses y el inquilino no paga. El arrendatario va a seguir permitiendo que su bien inmueble sea ocupado por una persona que no paga, entonces va a tratar de que el contrato se resuelva, se acabe. ¿Por qué? Porque no me paga, pues hay una causal, se llama extinción de contrato. Le manda una carta notarial y dice que hasta acá más señor usted no ha pagado, y conforme a la cláusula que sea
puesto en el contrato, dice, si no paga más de los 3 meses, usted debe abandonar el bien inmueble. Son ejemplos, y esto, por eso se dice que el contrato es el acuerdo entre dos o más partes y está debidamente prescrito en el artículo 1351 del Código Civil. Pero todos tenemos la libertad de contratar, todos tenemos la autonomía. ¿Acaso alguien nos obliga a que contratemos o alguien nos impide que contratemos? Todas las personas tenemos la libertad y la autonomía de contratar, y eso está establecido en nuestra Carta Fundamental, en la Constitución Política del 93. También toda persona es libre de contratar. Es como ustedes cuando van a comprar un bien, ya sea un mueble, se van a un centro comercial, alguien les obliga, a veces de su propia voluntad. Por eso somos libres de poder contratar. Un contrato no necesariamente es por escrito. Un contrato basta que uno vaya a una determinada empresa y compre, y es un contrato, porque se llama contrato de compra-venta, ¿no? Entonces, estos aspectos están regulados en nuestra normatividad, y hay que tener en cuenta que la libertad de contratar es un derecho fundamental que está establecido en la Constitución Política del Estado peruano, que está vigente, ¿ya? Y por lo tanto también el concepto de contrato nos especifica el artículo 1351 del Código Civil peruano. ¿Qué elementos debe considerarse para el contrato? ¿Por qué estamos haciendo, por ejemplo, aquí el contrato? ¿Qué elementos? Hay elementos sustanciales para un contrato. El primer elemento es el acuerdo o pacto entre dos o más partes. Cuando se dice que el primer elemento es el acuerdo o pacto entre dos o más partes, estamos hablando que para un contrato necesariamente tiene que haber dos posiciones, posición A, posición B. Ambos voluntariamente se ponen de acuerdo sobre un bien determinado, sobre un caso determinado, y contratan. ¿Y por qué se dice el contrato es necesariamente obligatorio y tiene que ser por escrito? No, el contrato es suficiente, basta con el acuerdo de las partes, basta con acordar, o basta con dar su voluntad, ponerse voluntariamente a acordar, y es suficiente. Pero por fe pública, por garantía, se hace que tiene que ser por escrito. Ese es diferente. Por decir, en un contrato de un bien inmueble, hablamos de una vivienda, al hacer la escritura la compra-venta, se tiene que ser por escrito, pues, porque muchas veces podemos pagar un dinero y después al día siguiente nos conocen que nos pagó ese dinero. Entonces se protocoliza mejor por escrito. El otro elemento es el contrato debe versar sobre bienes, poniendo como ejemplo en la compra-venta internacional las mercaderías, lo que da origen a derechos y obligaciones. Claro, todo contrato mayormente sobre bienes. ¿O hay contrato sobre algo subjetivo? No. El contrato es sobre algo objetivo, sobre los bienes. Por ejemplo, en una compra-venta de un bien inmueble, ¿cuál es el bien jurídico que se discute y que se va a negociar? Es el bien inmueble, en este caso una casa. Y si es bien inmueble, por decir, una moto, ¿quién es el comprador? ¿Y quién es el vendedor? Son los dos elementos. ¿Y cuál es el bien jurídico? El bien que se va a vender, negociar. ¿Cuál es la obligación del vendedor? ¿No es pagar? ¿Y cuál es la obligación del comprador? Perdón, ¿cuál es la obligación? Al revés, ¿cuál es la obligación del comprador? Pagar, ¿no es decir? Y del vendedor, entregar el bien. Esas son las obligaciones. El otro elemento dice, regula y norma la relación jurídica de los contratantes vinculados a derechos y obligaciones como la compra-venta, la licencia de marca, etcétera, seguro. El contrato es ley entre las partes, ¿no es así? Todo lo que estipulemos y prescribimos en el contrato se tiene que respetar. Por decir, si A y B acuerdan celebrar un contrato de arriendo de su bien inmueble por 6 meses, se tiene que respetar los 6 meses. El monto a pagar tanto el inquilino y el tiempo a entregar el bien inmueble por parte del arrendatario. El arrendatario no puede decir, no, a los 4 meses no, ya no quiero que estés. No, porque hay un contrato de por medio, entonces está regulado. Se tiene que cumplir. Y el otro va a decir, no, no me alcanza para pagar el arriendo. De 500 soles pagaré 300. No, tampoco, porque él se comprometió a pagar los 500, tiene que pagarlo. Y el último elemento del contrato es la temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad de las obligaciones, en un contrato es importante. En un contrato tiene que especificarse el tiempo. Por decir, en un contrato de compra-venta internacional se tiene que especificar el tiempo. Por decir, ¿cuándo el producto va a llegar al país?
desde el momento que se compra. Por eso, si hoy día se realiza el contrato de compra-venta internacional en el extranjero, dirá, yo traigo mercaderías, yo compré las mercaderías para venderlos en el Perú en la estación de verano, entonces máximo debe llegar en el mes de diciembre. Pero ¿qué pasaría si no se pone la fecha en que va a llegar? En este caso el vendedor o el exportador da el caso que de repente nos envíe el producto por febrero. ¿Hay una responsabilidad por parte del vendedor? Si no se puso en una de las cláusulas la temporalidad, no se le dio énfasis, el vendedor de repente dirá, pues no hay tiempo, yo de todas maneras estoy cumpliendo con enviar porque ha habido problemas y lo estoy enviando, no estoy dejando de enviarlo. El comprador dirá, pues usted me está enviando, sí, pero ha sido para la temporada de verano y en febrero no tiene razón de ser. Sí, pero entonces van a la Cámara de Comercio Internacional y dirán, pues bueno señores, pero no está en la temporalidad también, pues, ¿qué sanción le podemos poner? Por eso es importante la temporalidad. Es igual que cuando ustedes, un arrendador arrienda un bien inmueble a un inquilino, si no le pone la fecha hasta qué tiempo va a estar o cada qué tiempo se finaliza el contrato, el inquilino se queda todo el tiempo que pueda desear. Ahora vamos ingresando. El contrato de compra-venta internacional. Cuando hablamos en el artículo, también estamos en el Código Civil, el artículo 1529 del Código Civil describe: por la compra-venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. En concreto, en la compra-venta el vendedor entrega el bien y el comprador efectúa el pago por ese bien. Ese es en concreto. Y eso lo explica, eso lo prescribe el artículo 1529 del Código Civil. ¿Cuál es la función económica de la compra-venta? Es crear, dice, el medio de apropiación y disfrute de una riqueza y creada. O sea, en la compra-venta produce una obligación a cargo del vendedor, que es la transferencia de la propiedad. Lo que le estoy diciendo, la obligación del vendedor es entregar el bien y la obligación del comprador es efectuar el pago por ese bien. Ese es en concreto. Y ahora pasamos ya al contrato de compra-venta internacional. El contrato de compra-venta internacional, miren, es aquel que permite a una persona natural o jurídica de un determinado país comprar mercadería a otra persona jurídica o natural de distinta nacionalidad a cambio de un precio convenido. Ahí está claro, ¿no? En el contrato de compra-venta internacional, la persona jurídica tiene que ser de un país determinado y la otra persona jurídica tiene que ser más allá de la frontera de ese país determinado. Puede ser el otro país que está en la frontera o puede ser un país que está en otro continente, o sea, de países diferentes, distintos. Pero necesariamente puede ser solamente persona jurídica, no. También las personas naturales pueden realizar contratos de compra-venta internacional. Pero mayor solidez, mayor responsabilidad y mayor cantidad de bienes los traen las personas jurídicas, ¿no es así? Ahora, hay que mencionar que el 11 de abril, mire, de 1980 fue aprobada en Viena, Austria, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional. Esta convención ampara a todos los contratos de compra-venta internacionales de mercaderías y que da uniformidad a dichos contratos. A veces en el Perú se ha adherido el 22 de febrero de 1929 a esta Convención de las Naciones Unidas ha sido aprobada en Viena, Austria, y que también regula los contratos de compra-venta internacional, aparte de la Cámara de Comercio Internacional. O sea, por eso digo, cuando las empresas de diferentes países contratan, en su contrato de compra-venta internacional, muchas veces se ampara cuando hay incumplimiento de una de las partes en este tipo de convenios, así como también en la Cámara de Comercio Internacional, donde el Perú también es parte. ¿Y cuáles los factores que implican para suscribir contratos, por ejemplo? Existen varios factores. Hablemos del comercio internacional. Usualmente las transacciones comerciales
internacionales de poca suma de dinero y al contado o por frecuencia de las relaciones comerciales no están sujetos a un contrato escrito en particular. Pero hay otras formas también. Se sujetan a las facturas comerciales que actúan o suplen a los contratos, también por facturas comerciales. Y esta es una práctica constantemente en el comercio internacional, las facturas comerciales. La suscripción de un contrato será necesaria, dice, por el grado de inversión que se destina. Mayormente, una transacción comercial, la responsabilidad que asume, los riesgos que pueden ocurrir también dependerá del tamaño de las empresas contratantes. Mayormente, cuando son de grandes cantidades de lo que se va a traer, generalmente se utiliza el contrato. Cuando no, ingresa también por el modo de las facturas comerciales, que también le dan una cierta obligación a las partes. ¿Por qué suscribir lo pactado? ¿Por qué? ¿Por qué se suscribe lo pactado? Lo pactado, podemos decir, se suscribe justamente en la compra-venta internacional, cuando el capital de trabajo, ¿no?, destinado puede sufrir alguna eventualidad y como consecuencia de ello la quiebra de la empresa. Esa quiebra de la empresa, esa quiebra de la empresa, entonces puede dar lugar pues a eventualidades. Sí, esa quiebra de la empresa como consecuencia entre el capital que está destinado al trabajo y esas eventualidades que puede sufrir, entonces da lugar a que traiga consecuencias para la empresa. El segundo es cuando el monto del capital de una exportación o importación es muy alto en relación con el capital de la empresa, y en estos casos no solamente es importante la suscripción de un contrato, sino también la asesoría legal correspondiente a fin de prever las obligaciones y responsabilidades. ¿Por qué es importante? Porque puede dar lugar a que estos aspectos tengan que tener asesoramiento para la exportación y importación. También es importante porque se deben sufrir los pactos de contrato, dice, por la naturaleza, las mercancías o productos que pueden significar y que pueden ser de mucho valor y que pueden perecer en el tiempo también, porque queda el caso que muchas veces pues, esos productos pueden dar el caso de que perecen, entonces una de las partes se puede sufrir, se puede afectar. Entonces es bueno también suscribirlo mediante un contrato. Y también es importante requerir que la transacción sea garantizada. Es recomendable que el exportador también suscriba un contrato en los casos